Al iniciar el trabajo en MATLAB se pueden determinar 5 partes específicas dentro del software. En la parte superior podemos encontrar la barra de herramientas, donde nos encontramos con todas y cada una de las alternativas que MATLAB ofrece para poder programar y para poder generar, por ejemplo, funciones, clases, aplicaciones. Nos encontramos también con opciones de gráficos, como lo es la pestaña Plots. En ella podemos identificar todas y cada una de las alternativas que MATLAB nos da para poder generar gráficas, y en la pestaña Apps pues podemos identificar todas y cada una de las aplicaciones externas que trae MATLAB para su ejecución. Dependiendo de la forma en la cual se instale el software, pues pueden aparecer muchas más de las que estamos viendo en este momento. En la parte inferior podemos observar la carpeta destino, en la cual pues obviamente debemos de estar muy pendientes a la hora de trabajar, porque es a partir de allí donde vamos a encontrar e identificar todos y cada uno de nuestros ejecutables. En la parte del lado izquierdo nos encontramos con una forma más detallada de la carpeta en la cual estamos trabajando, y en el centro nos encontramos con el Command Window, que es parte esencial y principal dentro de nuestro uso para MATLAB. En él podemos buscar, identificar, corroborar todas y cada una de las operaciones y de las funciones que estamos ejecutando. Dentro de esta pestaña es importante resaltar que tiene la posibilidad de buscar y de profundizar todas y cada una de las funciones que no se conozcan en MATLAB, utilizando el comando help espacio y anotando la instrucción correspondiente. También permite la generación de unos archivos un poco más elaborados, con ejemplos y con ecuaciones mucho mejor editadas, como lo es el comando doc espacio, que también nos permite pues identificar todas y cada una de las opciones que tiene. Para hacer un ejemplo, vamos a buscar de ayuda una instrucción en MATLAB que se conoce como el linspace. El linspace es una instrucción que yo le puedo dar a MATLAB para generar un vector lineal equiespaciado. ¿De qué depende? Acá el Command Window nos permite identificar una pequeña descripción del cómo se obtiene el linspace o cómo se debe utilizar el linspace. Simplemente es una instrucción en la cual yo doy un argumento de entrada y un argumento de salida, que en este caso va a ser un límite inferior y un límite superior, y él de manera instantánea me genera, por ejemplo, 100 divisiones dentro de la división de vectores. Recordemos que MATLAB obviamente pues trabaja números específicamente en vectores y matrices. Si por otra parte quisiéramos definir un vector lineal con el límite inferior y límite superior que no contenga 100 sino más posiciones o menos, con la instrucción n, es decir, la tercera posición que nosotros tenemos del linspace, podemos identificar pues más o menos características. En cuanto a la opción del doc, aplica de la misma manera, podemos colocar linspace, pero de esta manera nos va a generar una herramienta alterna que nos permite visualizar de una manera un poco más gráfica la forma en la que se genera. Entonces acá tenemos la descripción, lo que se da y una serie de ejemplos que nos pueden servir para poder justificar todas y cada una de nuestras dudas que se tengan pues al respecto del uso de nuestro programa. Por otra parte, entonces nos encontramos con una pestaña bien importante dentro de el default que trae MATLAB, y es la ventana del workspace, que es esta del lado derecho. En esta ventana podemos identificar todas y cada una de las variables que estamos ingresando sobre nuestro sistema, y teniendo en cuenta los valores que han tomado. Es decir, si es un vector nos puede dar el valor mínimo, máximo. Si se trata de números normales o imaginarios, también pues en esta ventana podemos identificarlo. Todas y cada una de estas ventanas tienen una importancia considerable para el uso de MATLAB. Para entrar en materia, como MATLAB trabaja vectores y matrices, haré una pequeña descripción del cómo se ingresan vectores y matrices, y de algunas funciones de apoyo dejaré unos videos que nos permitan profundizar un poco más al respecto y tener ejemplos claros para no dilatar mucho el video. La forma mediante la cual se definen vectores en MATLAB: primero pues es necesario dar un nombre. Los nombres en MATLAB se pueden dar de diferentes maneras. MATLAB reconoce la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, o sea que si yo escribo A minúscula, MATLAB lo va a tomar como A minúscula, y A mayúscula lo va a tomar como A mayúscula, o sea que son dos caracteres diferentes que en muchos software no se genera dicha diferencia. ¿Y cómo se deben nombrar entonces? Siempre se debe ingresar con
una letra, ¿sí? Mayúscula o minúscula, sin espacios, y de ahí en adelante se pueden, por ejemplo, añadir una serie de números, obviamente sin espacio, como lo acabo de mencionar. Entonces yo digo que A va a ser un vector, es decir, este es el nombre que va a contener mi vector. Yo digo después que es igual. ¿Cómo se define el vector? Se define dentro de corchetes, ¿sí? Y dentro de los corchetes yo voy a colocar los números que necesito. Por ejemplo, voy a suponer que tengo un vector de 0, 2, 4, 6. ¿Cómo lo hago? Arranco, copio la primera posición 0, con coma o con espacio puedo separar las posiciones 2, 4, 6, y al darle enter, como podemos observar en el command window, pues quedó el vector contemplado como A minúscula, y aquí en el workspace, si se puede observar, se tiene el vector A que contiene los valores 0, 2, 4, 6. Si yo hiciera, por ejemplo, el vector A mayúscula de las mismas condiciones 0, 2, 4, 6, se puede visualizar la diferencia entre uno y otro. Para separar los decimales en MATLAB se utiliza el punto, y para la generación de matrices, recuerden que a partir de los vectores yo puedo generar matrices. Si yo quiero separarlos por filas, pues lo voy a realizar por medio de punto y coma. Entonces yo defino, por ejemplo, la matriz B, que esa matriz B va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es, por ejemplo, esta matriz. Al colocarle punto y coma le estoy diciendo a MATLAB que lo que continúa de acá en adelante va a ser la siguiente fila de mi matriz, como se puede observar de esta manera. También MATLAB permite la autogeneración de vectores y matrices con diversos caracteres, pues que vienen predefinidos. Por ejemplo, tenemos algunos comandos, como lo es el comando I, que permite la generación de una matriz identidad, ceros, que permite la generación de una matriz llena de ceros, ones, que es una instrucción que permite a MATLAB la generación de matrices llenas de unos, etcétera, etcétera. También lo es para los vectores, como lo mencioné hace un momentico. El comando linspace me permite la generación de un vector lineal, tantas posiciones como yo quiera, dándole una instrucción de arranque, una instrucción de llegada. El comando logspace también es muy utilizado para la generación de vectores, pero en este caso no van a ser linealmente espaciados, sino que van a ser una escala logarítmica, que también es muy útil dentro del estudio de la ingeniería. El uso de operadores lógicos como lo son el for, el if y el while, utilizados en muchos software de programación, se abordarán a partir de unos videos de apoyo que se adjuntan con el video actual. De esta manera se buscará entonces enrutar un poco más el conocimiento y el uso de estos operadores para el desarrollo de nuestros primeros programas. Sin más preámbulos, entremos en materia. Realicemos el siguiente ejercicio. La deshidrogenación de etanol fue llevada a cabo en un reactor de lecho fijo a 275 grados Celsius. La cinética de reacción obtenida por Francaer y Froman se consigna en las siguientes ecuaciones. Teniendo en cuenta que la caída de presión y la desactivación del catalizador en el sistema son despreciables, determina el comportamiento de la conversión de etanol a variaciones en el peso de catalizador. Como datos adicionales tenemos que la presión de operación se mantuvo a 1 atmósfera, el flujo molar de etanol fue de 0.01 kmol sobre hora y el flujo molar de acetaldehído e hidrógeno son de 0.0057 kmol sobre hora. Para lograrlo, entonces, se desarrollará la ecuación diferencial ordinaria en términos de la conversión y en función del peso del catalizador, y de esta manera, ejecutando el método de Euler y el método de Ralston, se visualizará el comportamiento de la conversión dentro del reactor. Para corroborar estos resultados, se hará uso de los solucionadores predefinidos de MATLAB y se verificará la veracidad de los métodos allí contemplados. Después de convertir nuestro balance molar en términos de la conversión y de expresar nuestra ecuación diferencial conforme se debe solucionar, comencemos entonces ahora a realizar nuestro primer programa para la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Para ello entonces, como primera medida se recomienda dar una pequeña descripción acerca del ejercicio. Por lo tanto, se va a colocar como título solución de una ecuación diferencial ordinaria. Los comentarios en MATLAB se hacen con
con la instrucción porcentaje, y se recomienda de arranque utilizar 3 comandos bien importantes, que es el comando CLC, el comando clear y el comando close all. El comando CLC permite borrar todo lo que se tenga consignado dentro del command window. El comando clear permite borrar todas y cada una de las variables almacenadas dentro del workspace, y el close all pues permite borrar todas y cada una de las figuras pues que se tengan. Posterior a ello, entonces se recomienda definir los términos constantes. Dentro de los términos constantes que nos arroja el ejercicio, se dice que tenemos una constante de gas ideal que debe ir en unidades de calorías sobre mol Kelvin, que es de 1.9872. Se puede colocar también la descripción de las unidades. Se puede colocar entonces constante de gas ideal, unidades de calorías sobre mol Kelvin. La temperatura es de 275 grados Celsius. Recordemos que para poder trabajar la constante de Arrhenius es necesario trabajar en unidades absolutas, por lo tanto se le suman 273.15 para dejarlo en unidades de Kelvin. Entonces temperatura de operación en Kelvin. Posterior a ello se define la presión de operación, que es de 1 atmósfera. Se coloca la descripción pequeña. Luego de ello se definen los flujos de entrada. Se tiene un flujo de entrada del etanol de 0.01 en unidades de kilomol hora. Entonces tenemos flujo de entrada de etanol kilomol sobre hora. Tenemos un flujo de B inicial, que B viene siendo el etileno, de 0.0057 en las mismas unidades. Entonces flujo de entrada del etileno en unidades de kilomol sobre hora, y tenemos que el flujo del hidrógeno va a ser igual al flujo de etileno. Por lo tanto tenemos el flujo de entrada del hidrógeno en las mismas unidades de kilomol sobre hora. Posterior a ello, teniendo en cuenta los cambios que se realizaron para la tabla estequiométrica, pues entonces se definen unas relaciones de alimento como θ sub B, que es simplemente el alimento de B sobre el alimento de A. Pues acá se coloca relación de alimento para el etileno, es adimensional porque es flujo sobre flujo, y tenemos un θ sub C, que es el flujo de C inicial sobre el flujo A inicial, que corresponde a la relación de alimento para el hidrógeno. De esta manera simplificamos mucho más el uso de la tabla estequiométrica. Tengamos en cuenta que el peso de catalizador que se tiene dentro del sistema pues corresponde a la variable independiente mediante la cual nosotros vamos a integrar nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, podemos definir que W, que es el peso del catalizador, se puede definir como un vector que arranca en 0 y termina en 0.01 según las condiciones de nuestro ejercicio. Pero en este caso específico, pues como no sabemos cuántas divisiones queremos, ¿cierto? Y algo bien importante dentro de la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues tiene que ver con el paso. Vamos a hacerlo de una manera aleatoria, definiendo un vector lineal con el comando linspace que comience en 0 y vaya hasta el peso de catalizador final, que según el ejercicio es de 0.01. Si se deja la instrucción de esta manera, se tiene que va a resultar un vector de 100 divisiones. Si se quiere, por ejemplo, 50, simplemente basta con colocar coma 50 y de esta manera se hace. Vamos a dejarlo con 100 posiciones, entonces vamos a colocar aquí vector de integración. En este caso vamos a llamarlo peso del catalizador, esta unidad es de kilogramo. Ya teniendo en cuenta pues todos los términos constantes, si nos falta alguno ahorita lo volvemos a consignar en esta parte, vamos a tener que definir en primera situación la ecuación diferencial que queremos solucionar. Para hacerlo tenemos dos opciones: una, trabajar una función externa, o trabajar una función interna. Una función interna quiere decir que es aquella función que yo defino dentro de este script, es decir, dentro de esta ventana, que es donde yo trabajo principalmente en MATLAB. Otra opción es yéndonos por la pestaña New, podemos decir Function, y nos genera una ventana alterna donde se contemplan pues todas las funciones, que van a ser de la misma manera tanto para la interna como para la externa.
De esta manera se visualiza la forma mediante la cual se trabajan las funciones en MATLAB. Arranca con la instrucción function y termina con la instrucción end. Resulta que en los corchetes del lado izquierdo van a ir nuestros argumentos de salida. En este caso, los argumentos de salida para nuestra ecuación diferencial pues va a ser la conversión, ¿sí? Entonces acá solamente vamos a tener un argumento de salida. Enseguida del igual va el nombre que debe de contener la función que yo quiero. Esta función debe de definirse con letras mayúsculas o minúsculas de arranque, no pueden tener espacios y tampoco pueden comenzar con un número, que es uno de los tips importantes para poderlo hacer. Además, luego de que se dé el nombre correspondiente a dicha función, se debe de guardar con ese mismo nombre dentro de una carpeta, porque estamos trabajando con una función externa, o sea, vamos a tener más ejecutables además del principal que estamos trabajando. Y dentro de los paréntesis van los argumentos de entrada, que son los que yo voy a necesitar para poder ejecutar, en este caso, mi ecuación diferencial. Para efectos prácticos de nuestro trabajo, desde el MATLAB 2016 a aproximadamente, es posible definir estas funciones externas en la parte inferior de nuestro script principal. Para facilidad del video lo voy a hacer dentro del script principal, pero tengamos en cuenta que va a actuar como si fuera una función externa. Simplemente MATLAB ahora me permite reunir todo este tipo de funciones para evitarme tener muchos ejecutables dentro de una carpeta y así pues digamos perderlos. Entonces voy a obviar esta parte y lo vamos a realizar en la parte inferior. Entonces voy a dejar unos cuantos espacios además de los términos constantes y voy a definir las funciones en la parte de abajo, en la parte exterior. Entonces, para comenzar debo de comenzar con la instrucción function y termino con la instrucción end. Recordemos que en el lado izquierdo van corchetes, luego va un igual y luego van unos paréntesis. Entonces, dentro del corchete deben de ir nuestros argumentos de salida. En el caso de nosotros, los argumentos de salida va a corresponder a la conversión. Posterior a ello, tenemos entonces el nombre que va a tener nuestra función. En este caso, como corresponde a la ecuación diferencial que queremos solucionar, yo quiero darle el nombre de EDO, ecuación diferencial ordinaria. Para efectos prácticos del uso de nuestra ecuación diferencial ordinaria, la recomendación es la siguiente. Dentro de los argumentos que vamos a ingresar para poder ejecutar nuestra función, recomiendo que en la primera posición vaya nuestra variable independiente, es decir, nuestro vector de integración. En este caso nosotros lo llamamos W, podemos darle el mismo nombre. Voy a darle W para que ahorita nos contextualicemos mucho con respecto a la definición de nuestra ecuación diferencial. Y en la segunda posición van a ir las variables o la variable dependiente. En este caso nuestra variable dependiente pues va a corresponder a X. ¿Sí? Acá se pueden generar dos confusiones. Primero, yo ya X lo definí a mi lado izquierdo como el argumento de salida. Pero ojo, acá no va a ser X como argumento de salida. Va a ser nuestra ecuación diferencial, es decir, el nombre que yo le voy a dar a mi ecuación diferencial. Para efectos de la escritura la voy a nombrar como si la tuviéramos dentro del papel, de X de W. Este va a ser mi argumento de salida, o sea, lo que yo voy a extraer de esta función va a ser la ecuación diferencial, más no va a ser la solución, porque la solución la vamos a hacer aplicando algunos de los métodos pues, que se han trabajado hasta el momento. Y posterior a ello, pues puedo ingresar todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todos los términos constantes que yo tengo en esta parte superior que van a ser necesarios para yo poder ejecutar mi ecuación diferencial. Entonces, en el mismo orden, como los tengo consignados en la parte superior, los voy a ingresar con los mismos nombres. R, T, P, FA0, teta B y teta C. Resulta que para poder solucionar mi ecuación diferencial debo de definir la ecuación cinética, y esa ecuación cinética depende de unos parámetros que los acabamos de ver hace un momento. Para ello entonces voy a traerlos de otro archivo que ya lo tengo digamos editado, donde ustedes pues lo pueden tomar para poder ejecutar todas y cada una de las constantes respectivas.
Pego entonces las constantes de velocidad que voy a necesitar para poder ejecutar mi ley de velocidad. En este caso tenemos una constante directa, 3 constantes de absorción, tanto para el etanol como para el etileno, como para el hidrógeno, y tenemos la constante de equilibrio. Posterior a ello, entonces vamos a definir, según la estequiometría de nuestra reacción, cómo se definen las presiones parciales, porque recordemos que según el ejercicio, nuestra ley de velocidad está definida en términos de las presiones parciales. Entonces voy a definir a partir de la tabla estequiométrica. Primero voy a definir los flujos finales. Entonces el flujo de A final va a ser igual al flujo de A inicial por 1 menos la conversión. El flujo de B final va a ser entonces el flujo de A inicial por la relación de alimento de B, que viene siendo teta B más la conversión. Para el flujo de C voy a decir que es el flujo de A inicial por teta C más X. Posterior a ello ya puedo definir las presiones parciales. Para seguir la misma nomenclatura de nuestras ecuaciones, entonces voy a decir que la presión de A va a ser igual entonces al flujo de A sobre el flujo total por la presión. Pero hasta este momento no sabemos qué es el flujo total. Resulta que el flujo total sale de la última parte de nuestra tabla estequiométrica, que corresponde al flujo de A inicial por 1 más teta B más teta C más la conversión. Ese es el flujo final. Ya tenemos las presiones parciales. Definamos entonces la segunda. La presión de B va a ser entonces el flujo de B sobre el flujo total por la presión. Vamos a tener entonces la presión parcial de C, que en este caso va a ser la del hidrógeno, que va a ser FC sobre FT por P. Y de esta manera entonces ya podemos definir nuestra ley de velocidad. Entonces definamos nuestra ley de velocidad. Y esa ley de velocidad pues la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que es R1, RA más bien, que es igual a menos K por la constante de absorción de A por PA menos PB por PC dividido la constante de equilibrio, que es la K mayúscula. Recuerden que más la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, o sea que no va a ser lo mismo la K mayúscula que la K minúscula que tengo en esta ecuación, dividido 1 más Ka por PA más KR por PB más KS por PC. Punto y coma, defino nuestra ley de velocidad y finalmente voy a definir entonces nuestra ecuación diferencial. Recuerden que el nombre que le dimos a nuestra ecuación diferencial es dx dw. Entonces la voy a copiar, le voy a decir control copiar y aquí voy a decirle ecuación diferencial, y esta va a ser igual, según el despeje, a menos r de A sobre f de A0 de la estequiometría de nuestra reacción respectiva. En este caso ya tenemos definida nuestra función que vamos a necesitar para poderla solucionar. Hasta este momento simplemente lo que hemos hecho es definir las constantes que necesita mi ecuación diferencial para solucionarse y la estequiometría para dejarla en términos de la conversión. Resulta que a partir de esta función nosotros vamos a tener que aplicar todos y cada uno de los métodos numéricos para poder solucionar. Recuerden que dentro de ellos está el método de Euler, está el método de Euler iterativo, está el método de RK2, que dentro de ellos pues se destacan 3 familias principales como lo es EU, un punto medio, Ralston, está el RK3, el RK4, etc. Para este caso específico vamos a darle solución de 3 maneras. Vamos a aplicar el método de Euler, vamos a aplicar el método de Ralston y vamos a solucionarlo con los comandos definidos de MATLAB y vamos a comparar nuestros resultados respectivos. Recuerden que a cada uno de estos pues le pueden colocar las unidades que necesiten para que cuando abran sus códigos posteriormente pues sepan que se está realizando. Entonces a partir de esta ecuación yo lo que puedo hacer es darle clic en esta partecita donde dice function y lo puedo reducir. Listo. Ahora vamos a comenzar a solucionar nuestra ecuación diferencial. Para poderla solucionar pues nosotros primero tenemos que aplicar el método que queremos. Entonces vamos a comenzar realizando nuestro primer método. Entonces voy a colocar acá como título método de Euler. Método de Euler.
el método de Euler, como la idea es generar una lógica que me permita a mí tomar esas funciones y volverlas a ejecutar posteriormente cuando me encuentre con otro tipo de problemas, entonces de ahí radica la importancia de definir este orden que se tuvo para la ecuación diferencial ordinaria de hace un momento. En la primera posición la variable independiente y en la segunda posición la variable dependiente. Cuando se pase a sistemas ya se va a hablar de variable independiente y de variables dependientes, pero vamos a seguir la misma lógica. Para el método de Euler entonces vamos a hacer otra función. Vamos a decir function y end. ¿Listo? Como salidas de Euler, ahora sí yo voy a tener la integral de esta ecuación diferencial, que en este caso va a ser la conversión. Como lo quiero llamar de manera general, voy a llamarla y. Y va a ser simplemente la variable dependiente que voy a obtener de la integral respectiva. Igual y va nuestro nombre. Entonces en el nombre le quiero colocar Euler. Euler pues porque es el método que yo estoy trabajando. Y como argumentos de entrada vamos a tener principalmente 3 que se requieren para la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuáles son? Primero, pues yo debo de ingresar la función que quiero integrar. En este caso, pues va a corresponder a esta función que yo tengo acá abajo, pero que como no la voy a ejecutar desde la función, porque recordemos que las funciones no se ejecutan desde un archivo principal como este en la parte superior, pues entonces vamos a ingresar nuestra función f. Y luego de ello, pues entonces vamos a requerir de 2 condiciones principales para el caso de Euler. En este caso, vamos a necesitar nuestro vector completo de integración y vamos a necesitar nuestra condición inicial para poder solucionar, en este caso, la ecuación diferencial. Entonces, en la segunda posición va a ir x, que es mi variable independiente. Ojo, no la confundamos con la conversión. En este caso es mi variable independiente, ¿sí? Y como segunda medida voy a necesitar mi condición inicial. Recuerden que para poder solucionar una ecuación diferencial ordinaria yo debo de tener tantas condiciones iniciales como ecuaciones diferenciales ordinarias tenga. En este caso lo voy a llamar Y0 por convención. Listo. El método de Euler es muy sencillo. El método de Euler requiere de la evaluación de la pendiente o de las pendientes según sea el caso y un paso. Entonces, para poder definir primero cómo se me mueve digamos el método dentro de mi sistema, es necesario definir el paso que lo llamo h. El paso h va a ser muy sencillo, simplemente va a ser la diferencia entre la segunda posición y la primera posición del vector x, porque en este paso, o más bien en este caso, yo ya conozco el intervalo mediante el cual yo lo definí desde la parte exterior. Entonces yo simplemente digo que este va a ser x2 menos x en la primera posición. De esta manera yo le estoy diciendo a MATLAB que este es el paso que va a tener. Recuerden que el método de Euler es un método que trabaja con un paso constante. Luego de ello, entonces yo voy a tener que integrar la ecuación a medida de que yo me vaya moviendo. Pero recuerden que como siempre se debe de cumplir que la condición inicial debe de ser esa y no otra, entonces yo voy a decir que y, que es la variable de salida, es decir, cuando yo la integro en la primera posición, va a ser igual a y sub 0. ¿Sí? Y de aquí en adelante, pues yo sí me voy a mover a lo largo de toda la variable independiente de x para poderla integrar y obtener el comportamiento de mi ecuación diferencial, ya obviamente integrada. Para hacerlo, entonces, debo de moverme tantas posiciones como yo tenga dentro de mi vector independiente. Para poderlo hacer, la manera más adecuada de lograrlo pues es trabajando el comando for. Recuerden que el comando for me permite moverme una serie de posiciones vectoriales, matriciales, etcétera. Entonces en este caso pues lo que vamos a hacer es, vamos a definir un comando for, que recuerden que comienza con for y termina con end como todas las instrucciones, y vamos a definir un contador, que en este caso el contador va a ser i, que va a arrancar en la primera posición y va a ir hasta la última posición de x, pero menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es que resulta que cuando yo integre voy a obtener una condición de y un paso más adelante, ¿sí? Y resulta que a partir de esta consideración yo ya tengo un valor almacenado de mi ecuación diferencial. Por lo tanto, yo voy simplemente a necesitar n-1 posiciones porque la primera ya la tengo almacenada. ¿Listo? Y acá pues simplemente vamos a ejecutar nuestro método. Entonces vamos a decir que y en la posición i más 1, como se ha visto en las fórmulas de manera general, va a ser igual entonces a y en la posición i más. Según la fórmula me dice que es la evaluación de mi pendiente en la posición x y y. Para poderlo hacer, pues lo que yo voy a hacer es evaluar
mi función, que en este caso corresponde a mi ecuación diferencial ordinaria, que ahorita vamos a ver cómo hacemos para ingresarla por este lado, evaluada en x y y. ¿Cómo se hace? Entonces simplemente va a ser feval. Ese es el comando que me permite evaluar una función evaluada. ¿Y qué instrucciones lleva el feval? En la primera posición debe de ir la función que yo quiero evaluar, en este caso f. ¿Y dónde la quiero evaluar? Según la fórmula que tenemos nosotros, pues me dice que es en xy, coma, y. Así, sencillo. Y resulta que acá falta ingresarle el paso. Entonces por el paso y punto y coma. De esta manera entonces, muy simple, se logró sacar adelante el método de Euler. Ahora, con esta instrucción entonces vamos a ejecutar esta función. Pero para poder ejecutar esta función yo voy a necesitar, primero, ingresarle la función que contiene la ecuación diferencial ordinaria, que ya lo vamos a ver cómo hacemos para llamarla aquí de una forma muy sencilla. El vector de la variable independiente. Recuerden que aquí x corresponde a la variable independiente, no a la conversión, que sí es en mi ecuación diferencial. Y y0, la condición inicial. Cuando nosotros tenemos un sistema reactivo que apenas está comenzando, pues la conversión va a ser igual a 0. Entonces acá tenemos nuestra condición inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente tomamos toda esta instrucción del método de Euler, control copiar, y le decimos acá en la parte superior, control pegar. Listo. ¿Cómo hacemos para llamar nuestra función? Para poder llamar una función en MATLAB se utiliza el comando arroba, ¿sí? Para poder que el sistema funcione de una manera general, yo debo de colocar dentro de paréntesis los parámetros que se me van a ir moviendo dentro de mi integrador. En este caso, los parámetros que se van a ir moviendo dentro de mi integrador, en este caso Euler, van a ser ¿cuáles? X y y0. Ellos se van a ir moviendo de manera general, X y y0. Y luego de ello, entonces voy a ingresar mi función característica. En este caso, mi función característica pues es toda esta de acá. ¿Cómo se llama? Con el nombre y todas las instrucciones de entrada. Control copiar y le digo control pegar, ¿sí? Acá estoy llamando la función edo, que tiene como argumentos de entrada w. ¿Qué es w para mi caso? Mi variable independiente. Que en este caso mi variable independiente pues la tengo definida por acá arriba como w. Pero como yo le dije a Euler que es x, y0, entonces aquí en las primeras posiciones le voy a colocar x y y0, para que él entienda que esas son las que se me van a comenzar a mover. Los demás términos permanecen constantes por lo que acabamos de ver acá en la parte superior. Entonces, ahora sí, como ya le dije que x y y0 se mueven y los demás permanecen constantes porque son parámetros que necesito para integrar, pues de una manera general yo le voy a decir, listo. ¿A lo largo de qué se me va a mover? En este caso se va a mover a lo largo del peso del catalizador entre 0 y 0.01. Entonces, para poderle ingresar, pues aquí le debo de colocar W porque corresponde a la primera instrucción que él necesita para poderse mover. Y Y0 corresponde a la condición inicial, que en este caso voy a definirla como la condición inicial x0 es igual a 0. Y aquí entonces le voy a colocar conversión inicial, ¿sí? Que en este caso entonces la voy a llamar como x sub 0. De esta manera entonces lo que yo puedo hacer es guardar mi función, ¿sí? Y correrla a ver qué se pudo obtener. En este caso entonces vamos a colocarle ejercicio video 1, por ejemplo, para que miremos a ver qué se obtuvo. Entonces en este caso en mi lado derecho tengo mi command window que lo voy a devolver y le voy a dar correr a ver qué pasó. Al darle correr, pues podemos observar que se obtuvo una solución correspondiente, es decir, obtuve 100 posiciones de Y, o sea, 100 conversiones, ¿sí? Porque Y fue el nombre que le di a la salida de Euler. Y pues, para poderlo visualizar de una mejor manera, las ecuaciones diferenciales ordinarias se ven mejor pues con un grafiquito. Entonces yo puedo darle la instrucción acá de plot, que en este caso el plot pues debe de tener en la primera posición mi variable independiente, que en este caso la variable independiente se llama W, y la variable dependiente integrada, que en este caso se llama Y. Y al hacerlo, pues entonces se puede observar cómo
en este caso se observa pues cómo da el perfil, en este caso de la conversión a lo largo del peso del catalizador aplicando el método de Euler de una manera muy simple y sencilla. Obviamente pues acá se pueden mejorar unas cuantas cositas, se le pueden colocar descripciones al eje de las X, donde se le puede colocar peso de catalizador, en este caso en kilogramo. En el eje de las Y se puede colocar entonces conversión, que es adimensional, y pues se puede jugar de pronto con el ancho de la línea con el comando line width y colocar un poquito más gruesa por ejemplo la línea respectiva, que en este caso pues entonces se puede visualizar de una mejor manera pues haciéndole estos pequeños cambiecitos que pues ya van directamente ligados a cómo se quieran mostrar los resultados. Esto para el caso de el método de Euler. También se puede aplicar un método mejorado. ¿Cuál es ese método mejorado? Pues en este caso vamos a trabajar el método de Ralston. El método de Ralston es uno de los métodos de la familia Runge-Kutta de segundo orden, ¿cierto? Que también pues lo podemos aplicar definiendo una función. Entonces para ello me voy a aprovechar de esta misma ventana, ¿sí? Y lo voy a aplicar. Entonces acá voy a colocar debajo del método de Euler, voy a colocarle método de Ralston, ¿sí? Las instrucciones van a ser entonces las mismas. Primero defino una función y que termina en ent. Como argumentos de salida también le puedo colocar por ejemplo y. El nombre pues le voy a colocar por ejemplo rk-ralston, ¿sí? Y como argumentos de entrada se tienen las mismas. La función que corresponde a mi ecuación diferencial ordinaria, el vector de integración y las condiciones iniciales para poderse solucionar. Necesito las mismas instrucciones del método de Euler, las condiciones iniciales y el paso. Entonces voy a copiarla y pegarla de la parte superior y el for va a ser en las mismas dimensiones, pero va a cambiar un poquitico a la hora de evaluar el y más 1, que este lo voy a borrar. Resulta que para el método de Ralston pues es necesario definir otros parámetros. Dentro de ellos aparecen dos principales, que es K1 y K2. Entonces para hacerlo, yo voy a decir que K1 va a ser simplemente la evaluación de mi ecuación diferencial ordinaria en X y Y. Entonces simplemente va a ser f eval de mi función en X en la posición Y, coma Y en la posición Y. Ese es el K1 que yo necesito para Ralston. Y el K2 va a ser de una manera similar al K1, pero va a ser evaluado 3/4 adelante del paso para X y 3/4 adelante para Y. Entonces va a ser esta misma instrucción de acá, f eval, control copiar, control pegar, pero acá la variable independiente la debemos de perturbar 3/4 del paso, entonces va a ser más 3/4 que me multiplica el paso, ¿sí? Y la variable dependiente también se va a perturbar 3/4, pero de K1 por el paso. Con estas dos variables ya definidas es posible aplicar el y más 1. El y más 1 va a ser simplemente y, es la misma fórmula porque recuerden que simplemente se mejora, es la forma en la que se calcula la pendiente hacia la cual yo quiero extrapolar mi sistema, y va a ser más 1/3 de K1, 1/3 por K1, más 2/3 por K2, 2/3 por K2 y que me multiplica por el paso, por H. Y de esta manera entonces yo logro integrar ahora mi sistema por el método de Ralston. ¿Qué hay que cambiar? Simplemente se agrega otra constante que va a depender de la pendiente K1 y del paso. De esta manera se mejora el cálculo de la pendiente hacia la cual digamos se quiere llevar el sistema para darle solución respectiva. Entonces, ¿cómo se hace para ejecutar el método de Ralston? Simplemente se puede decir control copiar a toda esta instrucción, se sube donde se aplicó el método de Euler y en la parte inferior se puede aplicar punto y coma al final para que no muestre resultados. En este caso tengo y de Euler y a este y le voy a colocar yr para decir y Ralston y llamo la función de la misma manera como lo hicimos para Euler, control copiar, control pegar donde dice f, x, recuerden que es la variable independiente que en este caso es w, y la condición inicial pues va a ser la conversión al arranque que en este caso es x0. Si se quiere mostrar cómo da Ralston, pues con la
figura se puede lograr. ¿Cómo se hace? Pues encima de la solución que brinda Euler se puede añadir lo que presenta Ralston aplicando el comando hold on y haciendo la gráfica de W, YR, y para que se vea, digamos, de una manera diferente al como se ve Euler, que está de una forma lineal. En este caso se van a colocar unos marcadores circulares y pues entonces se puede dar correr y visualizar cómo se nota entonces el comportamiento del sistema respectivo. En este caso se ve un poco saturado porque se tienen muchos pasos definidos dentro del vector de integración, pero si se definen por ejemplo la mitad, se puede mejorar un poquito más el comportamiento de nuestra función ya integrada. Ahora, finalmente, pues MATLAB trae una serie de alternativas que nos permiten verificar, porque ya son, digamos, comandos muy bien trabajados en cuanto a la forma que se han desarrollado, para visualizar si Euler y Ralston pues están cumpliendo de mejor manera. ¿Cómo se hace? De una manera muy simple. Como lo mencioné hace un rato, pues el command window juega un papel muy importante sobre el desarrollo de nuestra programación. Con el comando help yo me puedo dar cuenta pues de cómo se deben de ejecutar las funciones en MATLAB. En este caso yo digo help ODE. ODE es el solucionador de MATLAB de ecuaciones diferenciales, que existen muchos, ODE 45, ODE 23, ODE 15S, ODE 23TB, ODE 103, etcétera, etcétera. Hay muchos que cada uno tiene unas características específicas, pues que los invito a que entren en el help y visualicen cuál se utiliza y por qué. Voy a utilizar uno simple como el ODE 45. Cuando yo le diga help ODE 45, MATLAB me da una descripción acerca de qué es esta función. En este caso me dice que me permite solucionar ecuaciones diferenciales que no son rígidas, que tiene un orden de precisión media y se aplica de esta manera. Entonces cuando se quiera aplicar este método, pues entonces lo que se hace es copiar y pegar toda esta instrucción. Entonces le puedo decir control copiar y lo puedo pegar acá debajo de Ralston. Ahora, es necesario entonces ahorita identificar varias cosas. El ODE 45 tiene dos salidas. ¿Cuáles son las salidas? La variable independiente y la variable dependiente. En este caso la variable independiente la llama T y la variable dependiente la llama Y, que esta se puede cambiar para cualquier nombre. En este caso le voy a colocar Y ODE para que se diferencie de la Y de Euler. T pues va a ser simplemente el vector integración, que va a ser igual a W cuando lo hagamos. ODE 45 pues es el solucionador que yo estoy llamando para que me permita visualizar el comportamiento de mi sistema, y tiene tres instrucciones parecidas a las que tenemos nosotros, que en este caso van a resultar siendo las mismas, solo que MATLAB le da un nombre diferente. Esta primera instrucción, ODEFUN, corresponde a la función que yo quiero integrar. En este caso la función que yo quiero integrar la tengo por acá abajo, que se llama EDO, ¿sí? ¿Cómo hago para llamarla? De la misma manera, porque es que resulta que yo le digo a MATLAB que se me va a mover algo que se conoce como el tspan y el Y0. Tspan simplemente es el vector de integración, que en este caso va a corresponder a W. Y Y0 para MATLAB es la condición inicial, que en este caso para nosotros va a ser conversión inicial. Entonces simplemente con copiar y pegar las instrucciones que utilicé para Euler y Ralston, voy a poder ejecutar también el ODE 45 de MATLAB y voy a poder entonces graficar cada una por aparte. Como se ve un poco saturado, entonces voy a graficar primero el ODE 45 con Euler y el ODE 45 con Ralston para que se note la diferencia entre uno y otro. Entonces, la línea continua va a corresponder a la de ODE 45, en este caso voy a decirle T, YODE. Este T va a corresponder al mismo W para que certifiquemos dicha característica. Y encima entonces voy a hacer el comportamiento de Euler, pero entonces ahorita con los marcadores respectivos. Entonces W, Y, sencilla, para que se visualice entonces al darle correr, pues cómo se ve el comportamiento de mi función respectiva, que en este caso pues así se nota con el método de Euler. Ahora voy a realizar lo mismo, pero entonces para el método de Ralston voy a cambiar la instrucción Y por YR, simplemente le coloco la R acá, vuelvo y le doy correr a mi instrucción y se puede visualizar entonces cómo el comportamiento de nuestros métodos pues corresponde al solucionador de MATLAB.
Acá entonces tenemos pues una gama, en este caso solamente 2 solucionadores y la ejecución desde MATLAB para los ODEs. Entonces la invitación ahorita es a que realicemos el siguiente ejercicio aplicando otros métodos y comparemos con la tabla de respuesta que se suministra al final de nuestro video.